Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este caso vamos a ver cómo podemos tratar a una persona envidiosa. Primero, cómo identificarlo. Lo digo porque siempre en estos vídeos es muy importante el poder identificar exactamente cuál es el problema en concreto. Lo digo porque ya habéis visto que existen mucho tipo de personalidades que son tóxicas, pero que no a todas le estamos dando el mismo tratamiento. Decirte que bueno, que si después de ver el vídeo, bueno, pues te interesa seguir profundizando en este tipo de personalidades tóxicas, que al final del vídeo te dejo una lista de reproducción donde verás que se analizan toda una serie de personalidades tóxicas. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Bueno, en primer lugar deciros que agradezco muchísimo el tema de los comentarios, el tema de que me preguntéis y que me hagáis propuestas para nuevos vídeos. Luego os animo a que bueno, pues hagáis ese tipo de cuestión, porque mi labor se basa fundamentalmente en poderos ayudar en la medida de lo posible, si tengo esa posibilidad. Este vídeo es también por una suscriptora que me comentó me preguntó cómo podía tratar a una persona envidiosa o qué podía hacer en ese tipo de relación. Y bueno, pues va por ella el tema. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver 5 puntos fundamentales. Entender qué es la envidia, ¿vale? Lo digo porque en la medida de lo posible, si no entendemos lo que es la envidia, porque en algún momento nosotros no lo hayamos sentido, bueno, pues no vamos a entender nunca la relación que se establece con una persona envidiosa, ¿vale? Entonces es fundamental el conocer primero qué es la envidia, entender por qué se produce, ¿vale? Eso también es fundamental, lo digo porque hay que entender a la persona de alguna manera que sufre esa envidia, ¿vale? Y hay que entender que muchas veces, no solo por empatizar con esa persona, sino también por entender que nosotros frente a eso no podemos hacer absolutamente nada, ¿vale? Luego, conocer o detectar a esa persona envidiosa, pues en función de sus comportamientos que haga y tal. Lo digo porque muchas veces no detectamos que esa persona nos tiene envidia hasta pasado muchísimo tiempo o incluso nunca, ¿vale? Entonces, una de las cuestiones fundamentales siempre es detectar cómo conocer a un envidioso, ¿no? Saber exactamente cómo se comporta, ¿vale? Y luego ya, como siempre, al final del vídeo, pues diremos qué tenemos que hacer o qué tipo de estrategias o herramientas podemos utilizar precisamente para combatir ese tipo de cuestión. Bien, vamos a empezar por lo primero, ¿no? ¿Qué es esto de la envidia, ¿no? Al final, la envidia no es ni más ni menos algo que en un momento dado se ve en el otro y que nosotros anhelamos, ¿vale? Y que además no solo no anhelamos, sino que encima entendemos que no somos capaces de conseguirlo. Lo digo porque cuando se habla de envidia buena y envidia mala o lo que sea, realmente no existe ni envidia buena ni envidia mala, sino que lo que existe es admiración, ¿vale? Es decir, cuando nosotros admiramos hay una diferencia, ¿no? Porque nos gusta o valoramos lo que tiene la otra persona, pero no llegamos a la conclusión de que por cualquier causa nosotros no podemos tener eso, ¿no? Eso es la admiración, pero claro, la envidia siempre es como negativa, ¿no? Porque es como intentar, o sea, como no solo anhelamos lo que tiene la otra persona, pero entendemos que no lo vamos a poder conseguir, ¿vale? Y entonces pasaríamos a la siguiente fase del comportamiento de un envidioso, que no me voy a meter ahora, lo digo porque no me quiero adelantar un poco a lo que vamos a ir desvelando. Bien. Entonces, es decir, que en un momento dado, al final, el envidioso estuvo totalmente, ¿cómo podría deciros? Le encantó algo de otra persona o le gustó muchísimo algo de otra persona, pero se ha dado cuenta de que en un momento dado él no lo puede conseguir y además no puede soportar eso, ¿vale? Es decir, que es un comportamiento al final negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es una relación
tóxica de todas estas que estamos viendo en todos estos días o en estos vídeos atrás, ¿vale? Que al final del vídeo os voy a dejar una lista de reproducción para que podáis identificar todo este tipo de comportamientos raros y podáis saber o desarrollar estrategias, ¿no? Lo digo porque ojalá hubiéramos tenido todos en un momento dado este tipo de aprendizajes y hubiéramos sabido elegir mejor con las personas pues con las que nos relacionamos. Bien, entonces el envidioso es una persona que al final tiene la autoestima baja, ¿vale? Tiene la autoestima baja, por eso en un momento dado piensa que no es capaz de conseguir lo que tiene la otra persona, lo que anhela de la otra persona. Entonces, ¿cómo es el envidioso? Vamos a ver que es una persona egocéntrica, en el sentido de que lo que le gustaría al envidioso es que todo el mundo o todo fuera en torno a él, ¿vale? Lo digo para que en la medida en que se entiende mejor cómo funciona una personalidad de este tipo, pues podemos entender mejor absolutamente todo. Entonces, es una persona que le gustaría, pues eso, que todo girara, todo su entorno girara en torno a él, pero sin embargo, pues no logra o no recibe la atención que precisa. Normalmente, vamos a ver que son personas normalmente que en un momento dado de su infancia, por lo que fuera, tuvieron algún tipo de sensación de pérdida o de abandono que no han superado, ¿no? Y de ahí viene esa sensación de, pues eso, de que no es merecedor de algo, que no lo va a poder lograr. Y además esa sensación como de escasez, ¿vale? Que tienen. Lo digo porque los envidiosos no son en el fondo personas abundantes, ¿no? Piensan que si tú posees algo, ellos, en la medida de lo posible que tú lo posees, ellos no lo poseen. Y entonces es por lo que intentan aniquilar normalmente en la siguiente fase a la víctima. Lo digo porque en primer momento hay una admiración de la víctima, pero en la siguiente fase es como tienen esa sensación como de escasez, ¿vale? Es si ella lo tiene, yo no lo tengo. Si esta persona lo tiene, yo no voy a tener eso. Y entonces es por lo que van a atacar a la víctima o la van a aniquilar, ¿vale? Aniquilar, perdón, que se me cae, como siempre lo tengo escrito para que no se me olvide ninguno de los puntos que entiendo que es importante. Bueno, pues van a aniquilar a la víctima, ¿vale? En el sentido de que van a intentar destruirla, ¿vale? No matarla, lógicamente, pero sí destruirla. Son personas además que piensan que el fin justifica los medios, es decir, que son personas que pueden ser muy tóxicas porque para ellas el fin justifica los medios. Son personas, algunas de ellas, que tienen los rasgos de personalidad narcisista, ¿vale? Y al final, bueno, pues básicamente lo que van a intentar es apagar el brillo del otro, ¿vale? Ellos sufren con la otra persona, con lo que tiene la otra persona, con cómo brilla la otra persona, y entonces lo que van a intentar es apagarlo por todos los medios, ¿vale? Para ello, pues muchas veces van a hacer sufrir a la persona, van a hacer toda una serie de cuestiones. Vamos a ver que no tienen sentimientos de culpa y no son capaces de sentir amor, ya que alguien pues en su infancia, como habíamos visto, pues los aniquiló realmente al final como personas, ¿no? Entonces no vamos a poder con ellos pues tratar cierto tipo de cuestiones o tratarlos de cierta manera, ¿vale? Porque no tienen esa parte que nosotros vamos a pretender sensibilizar, ¿vale? Entonces que sepáis, pues es que normalmente no tienen esos sentimientos ni de culpa, ni de amor, etcétera, ¿no? Y vamos a ver que son normalmente soberbios y compulsivos. Es decir, cuando ellos en un momento dado tienen ese sentimiento que les está provocando dolor, tienen una obsesión o una compulsión a tomar algún tipo de actuación para hacerle daño a esa persona, ¿no? En la que en un momento dado quieren quitar ese brillo. Bien, vamos a ver entonces cómo se comportan, ¿vale?
Hay como dos fases que ya habéis visto un poco por el vídeo, ¿no? Hay como una fase de deslumbramiento, es decir, tú apareces en la vida de esa persona y esa persona intenta acercarse a ti porque, bueno, porque le llamas la atención, porque lo que está viendo le gusta, ¿no? Etcétera, etcétera, o porque lo que tienes le atrae, etcétera, etcétera. Esa es la fase de deslumbramiento, es una fase en la que va a intentar en un momento dado copiarte, ¿vale? Y bueno, en la que vas a creer en ese momento que esa persona, te lo digo porque va a estar preguntando por ti, va a estar preguntándote sobre cierto tipo de cosas, entonces vas a creer que eres importante para esa persona, ¿vale? Pero en el fondo está intentando sacar información porque le estás deslumbrando en un momento dado. Le estás deslumbrando y el problema es que te está sacando una información que luego normalmente suele utilizar en contra tuya, ¿vale? Entonces esta fase es una fase peligrosa. Bien. Entonces, esta fase la vas a identificar por eso, porque vas a ver que hay una persona que te intenta imitar y que pregunta mucho sobre determinados aspectos tuyos, etcétera, ¿vale? Y esta es una fase que en ese momento, claro, no la identificas como peligrosa, ¿no? Porque dices, bueno, pues si una persona que se ha comprado esto como yo, o me está imitando en esto como yo, o lo que sea, pues no lo ves peligroso, o me está preguntando, pues piensas, bueno, pues tiene interés porque es un amigo o lo que sea, ¿vale? Bien, y la siguiente es la aniquilación de la víctima. Es decir, en un momento dado, ellos ya tienen información y se dan cuenta de que evidentemente la víctima pues no van a poder conseguir todo lo que tiene la víctima o todo lo que anhelan de la víctima, ¿no? Entonces lo que van a intentar es, en la medida de lo posible, pues eso, aniquilar, y ya os digo, cuando hablo de aniquilación, no hablo, claro, lógicamente lo digo porque ya sería un problema muy grave de envidia, ¿no? Pero van a intentar ir, pues eso, manchando de alguna manera, ¿no? Van a intentar quitar ese brillo, ir quitando ese brillo, esa felicidad a esa persona, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien. Entonces, en esta fase vamos a ir descubriendo toda una serie de comportamientos, ¿vale? Que son comportamientos pues de aniquilación, ¿vale? Por ejemplo, van a intentar imitarte para demostrar que tus habilidades, tus conocimientos, lo que tienes, pues no es nada, ¿no? Porque ellos pueden hacerlo o conseguirlo y más, ¿no? Imagínate, si tú te vas de viaje pues, por España, pues ellos se van al extranjero o lo que sea, ¿no? Es decir, van a intentar hacer todo este tipo de cuestiones. Van a hacer de la amistad al final como una especie como de competencia. E incluso si están metidos en tus grupos sociales, que normalmente están metidos en tus grupos sociales, van a hacer una especie en esta fase como de reducto o de personas, se van a rodear de personas que en un momento dado pues tampoco son muy proclives o a lo mejor no tienen todas las simpatías hacia ti o a lo mejor son personas también que te tienen envidia, etcétera, etcétera. Entonces van a hacer como un grupo dentro del grupo, ¿vale? Para sentir ese apoyo y para ahí, bueno, pues darte directamente, ¿no? De manera fácil. Entonces van a buscar todas aquellas personas o que no estén demasiado a favor de ti o que en un momento dado pues no tengan tantas simpatías como otras, ¿vale? Para poder un poco hacer su labor de socavarte, de ir socavándote. Te van a contradecir y te van a ridiculizar cuando tengan la posibilidad, ¿no? En un momento dado pues a lo mejor te van a decir ay, no sé, se pueden, por ejemplo, en un momento dado decirte, ay, qué bonito es lo que llevas, y cuando tú contestas agradablemente, pues decirte, sí, pero mira, está como por aquí roto, o tal, o qué pasa, ¿lo has comprado de segunda mano? O cualquier cosa, da igual, lo digo porque hay gente para todo, ¿no? Dentro del grupo donde estás van a hacer pues ese grupo más pequeño de personas que son afines un poco al tema y que en el que te van a intentar de alguna manera aislar o no van a contar contigo para determinado tipo de planes o no van a contar con tu decisión en algún momento, etcétera, etcétera.
Por otra parte, van a distorsionar todo lo que hagas, lo que digas, etcétera, etcétera, con el mismo fin, ¿vale? Van a utilizar también la sinceridad de manera muy hiriente. Por ejemplo, si en un momento dado son esas personas que en un momento dado te ven después de vacaciones, que estás estupendo, que estás moreno y tal, y te dice, uy, qué bien, estás morenito y tal, pero anda, que las vacaciones te han sentado demasiado bien, ¿eh? Has cogido unos cuantos kilitos, por ejemplo, ¿no? Identifican y señalan tus defectos, van a identificar y señalar tus defectos, es decir, van a ser totalmente detectores en esa fase pues de alumbramiento y van a coger toda la información que necesiten, te van a analizar y van a ponerte y señalar tus defectos. Son de aquellas personas que cuando en un momento dado hay algo en lo que fracasas, pues se alegran y lo vas a notar muchas veces, no por el lenguaje verbal, que te van a decir, ay, qué pena, que no sé cuánto, pero lo vas a notar en el lenguaje no verbal, en el lenguaje corporal, incluso en determinados microgestos de la cara, ¿vale? Te ofrecen ayuda o te ofrecen algo, imagínate, te dicen, bueno, tú no te preocupes que si tú necesitas ayuda en este momento, tú me la pides. O no te preocupes que si tú necesitas tal aparato yo te lo voy a dejar, o lo que sea, ¿no? O tío, mira, no te preocupes que si quieres pues te puedes venir y pasar unos días allí con nosotros en casa, ¿no? Y cuando realmente necesitas algo, pues en ese momento es cuando justo desaparecen del mapa, ¿no? Vamos a ver que son también de esas personas que además muchas veces no las llegas a identificar o dices, pero ¿por qué no le caigo bien a esta persona? Si yo no me he portado mal con ella. Bueno, pues precisamente porque te tienen envidia, ¿vale? Y lo digo porque además conforme tú te portes todavía mejor con ellos, todavía le vas a caer peor. Luego no intentes pues con ese tipo de personas, pues no le cae bien, pues ya está, no pasa absolutamente nada. Lo digo porque al final son ese tipo de personas, al final que no les caes bien de primeras o lo que sea, no le demos vueltas, que probablemente muchas veces sea por envidia si descubres alguna de estas cosas que te he ido comentando. Bien. Y siempre pues van a intentar demostrar que son mejor que tú, aunque eso les incluso deje en situaciones a veces ridículas, ¿no? Imagínate que en un momento dado tú llegas y te pones una minifalda, ¿no? Y la otra persona pues, dice, ah, pues esta se pone una minifalda, pues yo me voy a poner otra, ¿no? Y a lo mejor, pues yo qué sé, se le ven las piernas torcidas o yo qué sé, no sé, cualquier cosa. Lo digo porque, a ver, nunca hay que meterse con el aspecto de uno, lo digo, pero sí que son ellas, este tipo de personalidades son las personas que ridiculizan este tipo de cuestiones, ¿vale? Lo digo para que los podáis detectar. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Vale? Pues lo digo porque, vale, ahora ya tenemos clavada a la persona, ya hemos descubierto cómo es, el por qué en un momento dado lo hace, pero ¿qué puedes hacer frente a este tipo de personas? ¿Puedes desarrollar algún tipo de herramienta o estrategia? ¿Qué es lo importante? Bueno, pues vamos a verlas. Bien. Primero tienes que entender que la envidia es algo que les afecta a ellos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que normalmente los que sufren son ellos, ¿vale? Sí, que a lo mejor si esta persona sufre lo suficiente, hemos pasado a esa segunda fase de aniquilamiento de la persona a la que envidian, ¿vale? Y entonces hacen o desarrollan algún tipo de actividades o comportamientos que a ti te perjudican, ¿vale? Pero que tengas muy claro que sobre todo los más perjudicados son ellos, hasta tal punto que se han llegado a hacer estudios, ¿vale? Y hay, lo digo porque es curioso, pero hay determinado tipo de partes del cerebro, como el del dolor físico y todo, que se iluminan cuando tienen esa envidia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que incluso al final somatizan determinado tipo de cuestiones, ¿vale? Somatizan y caen enfermos. Son personas, por ejemplo, que a lo mejor les puede doler mucho las articulaciones, huesos, articulaciones, que acaban con problemas de corazón, etcétera, etcétera, ¿vale? Ellos somatizan, ¿vale? Y que a ti, en el fondo, el que te tengan envidia te va a perjudicar cuando desarrolle determinado tipo de actuaciones. Pero tampoco, y ahora vamos a ver por qué, ¿vale? Porque no les deberías de prestar atención.
Porque en el fondo, cuando ellos te hacen daño o cuando hacen algún tipo de acción es para hacerte daño, es decir, ellos están dolidos y quieren que de la misma manera hacerte a ti daño, es decir, opacar de alguna manera tu brillo en lo que sea. Entonces, para que no hagan ese tipo de cuestiones o para que no tenga efecto, intenta que en la medida de lo posible, aunque tengan algún tipo de reacción, no les prestes atención. Esa es la primera. Nosotros nos vamos a salvar, ¿vale? Nos vamos a salvar y vamos a estar alejados de ese tipo de cuestión. No vamos a prestar ningún tipo de atención a cualquier subterfugio que haga. Lo digo porque se va a tergiversar determinado tipo de cosas que tú digas, va a cambiar determinadas cosas que has hecho, luego da exactamente igual. Intenta pues que eso no te afecte. No reacciones, ¿vale? Porque en la medida en que reacciones, ellos, claro, tú sacas un tipo de energía negativa de los que ellos se alimentan, ¿vale? Es decir, que de alguna manera van a decir, ah, qué bien, he logrado mi objetivo, ¿no? Pues voy a por más, ¿no? Entonces intenta, pues eso, no reaccionar y por lo tanto no ponerte a su nivel, porque de alguna manera lo que ellos intentan es que tú estés al mismo nivel de sufrimiento y al mismo nivel de ser una persona gris, etcétera, etcétera. Tienes que además tener claro una cosa, son personas que no van a poder nunca desarrollar una relación buena contigo, porque lo que quieren es perjudicarte, es decir, han visto algo bueno en ti, como piensan que son bienes escasos todo, es decir, si tú lo tienes, ellos no lo tienen, porque son personas muy escasas, ¿vale? Tienen ese concepto de escasez personal de todo, ¿vale? Entonces, no intentes relacionarte con ellos y es más, piensa que no vas a perder absolutamente nada si te quitas a esas personas de en medio de tu vida si puedes, ¿vale? Lo digo porque ya sabes lo que pienso de este tipo de relaciones tóxicas. Bien. Entonces, intenta alejarte de ellos, porque te quieren perjudicar, o sea, es decir, tú crees que en un momento dado vas a estar intentando hacer todo tipo de cosas para mantenerlos al lado porque piensas que son amigos, pero ellos lo único que quieren es perjudicarte, ¿vale? Porque les estás haciendo daño, porque tu presencia en sí misma les hace daño. Es por eso por lo que muchas veces cuando estás en un grupo de amigos, estas personas a veces desaparecen. Cuando tú estás a lo mejor riéndote o estás en una situación así, ellos desaparecen del grupo sin decir absolutamente nada porque no lo pueden soportar, ¿vale? Entonces, intenta, bueno, pues eso, desaparecer del mapa. O sea, intenta quitarles a ellos, perdona, de la historia. Bien. Entonces, no pienses en ellas, no le des vueltas de decir, bueno, ¿y por qué le pasa esto? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le he hecho yo? No le has hecho absolutamente nada malo, ¿vale? Lo que le molesta en sí mismo es tu presencia, tu brillo y todo lo que tienes, ¿vale? Y intenta crecer, vamos a ir viendo, intenta crecer como persona, es decir, en la medida en que tú vayas creciendo, los vayas de alguna manera relegando, etcétera, etcétera, van a darse cuenta, ¿no?, de que no pueden estar ahí, de que no te pueden hacer daño, etcétera, etcétera. Y además, en la medida de lo posible de que tú crezcas, ellos no te van a hacer daño, es decir, si vas cambiando de amistades y vas creciendo con las amistades, consigues mejores cuestiones, es decir, céntrate en tu crecimiento y no en esas personas. Si puedes, elimínalos de tus círculos sociales, porque ya te he dicho lo que van a hacer. Van a hacer, si pueden, van a coger todas las personas que tengan mayores o antipatías o tengan o no tengan tanta en resonancia contigo, lo que sea, se los van a intentar aliar. Hasta incluso si hay personas que son tus enemigos, se van a intentar aliar a tus enemigos y encima te lo van a justificar diciendo que ellos son libres de tener amistades con quien les dé la gana, ¿vale? Entonces fíjate tú cómo es el problema. Luego intenta sacarlos, si puedes, de tus círculos sociales. Ya sé que hay veces que me decís que no se puede sacar de tu círculo social porque es de la familia o porque es del trabajo, ¿vale? Pero bueno, busca nuevas amistades y además intenta no pasarles ningún tipo de información, lo digo porque son esas personas
que de alguna manera incluso, si no los quitas hasta de tus redes o de lo que sea, se van a intentar meter en tus redes y van a seguir haciendo o alimentando esa relación o esa toxicidad que ellos tienen frente a ti, pues a través de tus redes, etcétera, etcétera. Como siempre te digo, intenta mantener tu autonomía tanto en las relaciones sociales como en la parte económica, ¿vale? Lo digo porque al final el no depender de estas personas te hace el poder alejarte de ellas sin ningún problema. Y además de esa manera incluso no tienes ningún miedo a que te puedan ni fallar ni te puedan abandonar, ¿vale? Te da exactamente igual. O sea, si te abandonan o te fallan, pues fenomenal, porque enemigo que huye, ya os digo que puente de plata. Y luego cuando, claro, lógicamente muchas veces las relaciones sabéis que no son de alguna manera equitativas, en el sentido de que a lo mejor tú sí sientes o has tenido en algún momento dado una relación de amistad frente a esa persona, pero la otra persona, como no lo único que ha tenido ha sido una relación de competencia contigo, ¿vale? Aunque al principio ha parecido que era una relación de amistad, lo que luego ha establecido es una relación de competencia, bueno, pues te genera como una sensación de pérdida, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Céntrate en lo que tienes en este momento, ¿vale? No pienses en lo que has perdido, que en el fondo, si lo analizas, no has perdido más que alguien que te pueda perjudicar y te pueda generar malestar, ¿vale? Entonces concéntrate en lo que ahora tienes. Si te entran ganas de victimizarme, porque muchas veces pasa que al final este tipo de personas van generando una especie como de daño en la autoestima, y si te entran ganas de victimizarte, perdón, pues entonces no pienses en eso y no pienses, por ejemplo, en por qué me pasa a mí siempre esto. Piensa, ¿para qué te pasa esto? Es decir, ¿para qué me pasa? Bueno, pues para que yo me pueda trabajar más, para que elija mejores relaciones, etcétera, etcétera. Lo digo porque hay gente maravillosa por ahí, ¿vale? Y que, claro, cuando tropiezas con este tipo de gente, pues no la logras ver porque esta gente maravillosa huye de este tipo de personas. Entonces no van a estar dentro de los mismos círculos, ¿vale? Entonces piensa, ¿para qué? ¿Para qué me pasa a mí esto? A partir de este momento, además te diría yo, pues que tuvieras muy en cuenta el elegir bien las amistades. Cuando detectes este tipo de cuestión, intenta a partir de ese momento separarte de esta persona, alejarte emocionalmente de esta persona, no pasarle ningún tipo de información, y ya te digo, y si la cosa es la tienes muy clara, incluso el sacarlo de tus redes, etcétera, etcétera. Lo digo porque al final estas personas alimentan su relación tóxica pues con el conocimiento nuestro, y además es como que de alguna manera sacan como energías de verte y decir, jo, fíjate, ahora ya sale que se ha ido de viaje a tal sitio y tal, ¿no? Y eso va a alimentar el odio que te tiene y va a intentar seguir perjudicándote. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como siempre, el haber podido solventar algunas de las dudas que tuvierais. Si no es así, pues no se os olvide bueno, pues comentarme las dudas que os quedan pendientes o los temas que os gustaría tratar en próximos vídeos. Yo os dejo una lista de reproducción de todo este tipo de personalidades tóxicas por si queréis ir tratándolas, para que de alguna manera podáis detectarlas fácilmente y desarrollar diferentes estrategias, además muy concretas para cada uno de estos tipos. Y bueno, pues por mi parte, pues desearos que tengáis buena semana, enviaros un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.